Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tecnología de Granos. Bueno, la clase de hoy es continuación de la clase anterior en la que estuvimos analizando qué tipo de pruebas se pueden utilizar para evaluar la calidad industrial a lo largo de la cadena triguera. En esta clase nos vamos a dedicar a hacer una breve reseña sobre un grupo de métodos que también se utilizan en la cadena triguera, sobre todo cuando se dispone de poca cantidad de muestra, que suele ser el caso de, por ejemplo, a nivel de la mejora de trigo en los criaderos, cuando en las filiales tempranas, hasta F4 o F5, lo que ocurre es que, bueno, disponemos de muy poquitita cantidad de grano para llevar adelante la evaluación de la calidad. Y en esas instancias se interesa comenzar a evaluar la calidad teniendo en cuenta que cuanto antes los criaderos puedan eliminar las líneas que no tienen perspectivas de tener un buen desempeño, eso es altamente deseable. Entonces, estos métodos, sobre los que vamos a hablar muy someramente el día de hoy, son llamados habitualmente micrométodos o métodos eh, orientativos o predictivos, porque lo que hacen es inferir acerca de la calidad que va a tener ese trigo a partir de el comportamiento que tienen los componentes de las harinas, más especialmente las proteínas, frente a determinados eh, tratamientos con reactivos. Bueno, la gran ventaja entonces que tienen estos métodos es que pueden ser llevados adelante con poca cantidad de material, y cuando decimos eso son menos de 10 gramos de harina, eh, y entre los métodos que vamos a mencionar está el test de sedimentación con lauril sulfato de sodio, el test de Seleny, el test de Berliner y la determinación de gluten index o índice de gluten. Entre estas pruebas hay el test de sedimentación con lauril sulfato de sodio o dodesilsulfato de sodio, ese es lo que significa SDS, y el test de Seleny trabajan con harina, que puede ser, en el caso del test de SDS, puede ser blanca o integral, o sea que no hay necesidad de moler el grano a harina blanca, y en el caso del test de Seleny sí hay que usar harina blanca. Estos trabajan sobre harina, con lo cual el resultado de la prueba lo que va a dar es una idea combinada de los efectos de la calidad de la proteína, o sea, de la fuerza de gluten de la variedad y de la cantidad de proteína que tenga esa muestra de harina. No obstante, se ha visto que ambos métodos están más influidos por el genotipo que por el ambiente. Quiere decir que los efectos de la fuerza de la variedad prevalecen sobre los efectos de la cantidad de proteína. Los otros dos métodos, el método de Berliner y el gluten index, se llevan adelante con gluten, razón por la cual los resultados, como se hacen sobre gluten, o sea, sobre proteína de reserva pura, los resultados hablan de la calidad de la proteína, o sea, de la fuerza de esa variedad. Bien, los tres primeros test, el test de sedimentación con lauril sulfato de sodio y las pruebas de Seleny y de Berliner, los tres son muy similares y se basan en que los componentes de las harinas, más específicamente las proteínas, tienen la capacidad de hidratarse y hincharse
cuando son suspendidas en medios ligeramente ácidos. Los tres métodos, entonces, exploran esta capacidad en el trigo. Nos vamos a dedicar nada más que al test de sedimentación, porque es el más utilizado de todos. Una cosa que tengo que mencionarles es que el dodecil sulfato de sodio no es el único reactivo que se utiliza, de hecho se utiliza ácido láctico, que es el que va a proporcionar el medio ácido, pero el lauril sulfato de sodio tiene tanto protagonismo en este test porque es un detergente orgánico que en realidad todos utilizamos a diario porque es el ingrediente básico de los shampoos. Este detergente orgánico lo que va a hacer es que a lo largo del procedimiento las partículas de harina, que son suspendidas entonces en una solución de ácido láctico, agua y el lauril sulfato de sodio, el SDS lo que va a hacer es mantener esas partículas en suspensión y que el sedimento, que es esta fracción que ven ustedes aquí abajo, que es lo que en definitiva es el valor que nosotros vamos a tomar como resultado de la prueba, se mantenga un despliegue importante, o sea, para que esta columna de sedimento sea fácil de medir. Esa es la función que tiene el dodecil sulfato de sodio. La prueba originalmente fue ideada para 6 gramos de harina, pero con posterioridad recibió varias modificaciones para poder ser utilizada o realizada con menos cantidad de muestra, lo cual es muy, muy deseable cuando uno está en una filial muy, muy temprana. Como les dije entonces, los reactivos que se utilizan es el ácido láctico y el lauril sulfato de sodio, y aquí lo que podemos ver son 3 muestras en las cuales, una vez que se llevó adelante el procedimiento, a través de primero una mezcla, después hay agitación, inversión del tubo, por eso tiene un tapón, luego eso se deja reposar por espacio de 5 minutos, de manera de que las partículas de harina vayan sedimentando, y al cabo de esos 5 minutos lo que se hace es medir sobre esta probeta graduada la altura que alcanzó el sedimento. Cuanto mayor volumen alcanza ese sedimento, mayor calidad panadera o fideera, esto lo menciono porque en la prueba se utiliza tanto para cualquier tipo de trigo. Aquí tienen el equipo, es un equipo muy sencillo que hay que disponer para poder hacer esta prueba, entre otros equipamientos, los tubos, etc. Pero porque la prueba incluye en un punto inversión, entonces este dispositivo, que en este caso es de madera, va a invertir el tubo de hacia arriba y hacia abajo, y una vez que eso tiene un timer, una vez que eso termina, el tubo se pone en posición vertical sobre una mesa, se esperan 5 minutos y se hace la lectura del volumen de sedimentación. En algunos casos la prueba incluye el agregado de un colorante, que este es el caso de donde yo saqué la foto, y por eso es que la suspensión se ve de color celeste. Y aquí tienen entonces una aproximación de cómo se ve el sedimento, es muy imperceptible, van a tener una parte del tubo en el que se ve la suspensión asentada, ese sedimento, fíjense que hay un cambio, una coloración de color, acá a la altura de 29 centímetros cúbicos, y después ya se ve como más claro toda la columna con el líquido, porque allí ya no hay sedimento.
Esta es una pequeña experiencia que hicimos en el laboratorio de la Cátedra de Cereales, y sí, llevamos adelante el test de SDS, y para eso utilizamos 4 muestras bien contrastantes en cuanto a calidad. Una de ellas era una muestra de un trigo pan perteneciente al grupo 1 de calidad, que tenía 12,2 de proteína. La segunda muestra correspondía a un trigo que alternativamente pasaba del grupo 2 al grupo 3, como suele a veces ocurrir, y con 11% de proteína. La tercera corresponde a la variedad Biointa 3007, que es una variedad de trigo blando, con un contenido proteico alto, de modo que queríamos ver cuán efectiva era la prueba para evaluar la calidad de la proteína, o sea, la fuerza de gluten, pese a tener un alto contenido de proteína. Y la última, la muestra 4, era una muestra de triticales con 14% de proteína. Y fíjense ustedes cómo se nota claramente la diferente altura del sedimento. Aquí está la parte más líquida, que todavía por supuesto tiene algunas partículas de la harina en suspensión, pero este es el sedimento la altura del sedimento que uno anota como resultado de la prueba. Bueno, en este link que les estoy dando de YouTube tienen un video sobre la prueba de Seleni, porque no encontré sobre la prueba de sedimentación, pero tengan en cuenta que la prueba de Seleni en realidad es la prueba que le dio origen al test de sedimentación con lauril sulfato de sodio, y esta prueba la prueba de Seleni utiliza solamente el ácido láctico y no SDS. Bien, la otra determinación que me pareció interesante comentarles es la determinación del gluten index, puesto que es una determinación muy, muy difundida, sobre todo para caso de trigo candial. Justamente aquí lo que ven es un gluten de trigo candial porque es muy amarillo. La determinación del gluten index se realiza después de haber lavado el gluten con el mecanismo que describimos en la clase anterior. O sea, se extrae el gluten lavando 10 gramos de harina o de sémola, si es trigo para fideos, y una vez que se realiza eso, el gluten obtenido, que se centrifuga para quitarle el exceso de agua, es pesado, y el equipo cuenta con una centrífuga, que es la misma que se utiliza para sacarle el exceso de agua, pero tiene un dispositivo que se le coloca a la centrífuga para la determinación del gluten index, que es este dispositivo que cuenta con una malla cribada. El gluten que obtenemos en la determinación anterior del gluten húmedo se pesa, se anota y se coloca en este dispositivo, se cierra, se prende el equipo que funciona a 600 revoluciones por minuto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con el gluten apoyado sobre esta parte del dispositivo, con la fuerza centrífuga, si el gluten es de buena calidad, es un gluten de fuerza, no va a prácticamente atravesar las perforaciones de esta criba, de esta malla que tienen aquí, esta malla cribada. O va a pasar, pero poco. Si el gluten es extensible, va a ocurrir lo contrario, o sea, una alta proporción del gluten que colocamos de este lado va a filtrarse por entre las perforaciones de la criba y lo vamos a encontrar del otro lado de este dispositivo. Y precisamente la prueba lo que hace es pesar qué cantidad del gluten total que inicialmente pusimos para analizar es retenido, o sea, lo que mide es cuánto del gluten no atravesó la malla cribada. Cuanto mayor sea la proporción de gluten retenido,
mayor va a ser la fuerza de ese gluten y, por supuesto, la fuerza de ese trigo. Los valores oscilan entre, en algunos casos, hasta valores menores a 10 hasta 100%. ¿Qué significa? Que nada del gluten atravesó la malla criolla. Bien, sobre pruebas o micrométodos no vamos a hablar mucho más, pero antes de cerrar este capítulo sobre pruebas de determinación de la calidad, no puedo dejar de mencionarles la determinación del número de caída, o como se lo llama también en la jerga internacional, el falling number. ¿Por qué? Porque esta es una prueba prácticamente única, diseñada pura y exclusivamente para estimar el daño producido por la ocurrencia de un proceso de brotado en el trigo. Lo que hace la prueba es estimar de manera indirecta la actividad de la enzima alfa-amilasa. Lo que hace es testear el impacto que puede haber tenido esta enzima sobre los gránulos de almidón presentes en el endosperma del grano. El equipo que se utiliza es este, es un equipo, el equipo se le llama equipo de determinación de falling number o de Hagberg-Perten, y bueno, aquí tienen la situación de un grano brotado, de distintos granos con variantes en la cantidad de brotado, desde aquellos en los que ya se ve la radícula emergiendo, hasta algunos donde solamente están los tejidos que rodean el embrión apenas abiertos. Pero bueno, esta situación es una situación que es importante identificar y sobre todo cuando ha ocurrido de manera muy incipiente, porque cuando los granos están en una condición muy avanzada, son fácilmente identificables a través de la inspección visual, pero muchas veces el germinado se ha iniciado, se ha disparado, pero todavía no hay evidencia externa de su ocurrencia. Entonces, este método mide precisamente y permite detectar ese tipo de problemas. Bueno, ya les había mostrado a ustedes cómo se ve un pan internamente cuando la harina que le dio origen correspondía a un trigo brotado. Bueno, y me pareció muy interesante estas microfotografías porque muestran cómo se ven los gránulos de almidón, con aquí en estas aproximaciones se ven como aperdigonados, como agujereados, como consecuencia del accionar de las enzimas típicas del proceso de germinación. Bueno, aquí tienen entonces el equipo para la determinación de falling number. ¿Y cuál es el fundamento de la prueba? Bueno, la prueba consiste en poner una suspensión de harina, son 7 gramos de harina, dentro de un tubo con agua, y la harina con agua y el tubo van a un baño termoestabilizado. ¿Qué va a suceder con esa harina que está en agua en un baño caliente? Bueno, lo que va a ocurrir es que esa harina se va a comenzar a hidratar y el almidón va a comenzar a modificarse, se va a gelificar, y ese contenido, esa harina contenida dentro del tubo se va a espesar. Es lo que hacemos habitualmente cuando le agregamos harina a una salsa para que se espese. Bueno, eso es lo que le va a pasar a la harina dentro del tubo. Ahora bien, si esa harina proviene de un trigo brotado en el que se ha disparado el proceso de germinación, o sea que ha habido síntesis de enzimas alfa y betamilasa, no va a ocurrir, o sea, la gelificación del almidón no va a ocurrir en la misma magnitud. Y entonces no va a ocurrir ese espesamiento que esperábamos
en el caso de una harina normal. Precisamente la prueba lo que hace es detectar esas variaciones. Y para ello entonces lo que hace es, se introduce un vástago por la parte superior del tubo y se va a medir el tiempo que este vástago le lleva a atravesar toda la longitud del tubo hasta llegar al fondo. Si la harina contenida en esta suspensión es una harina que no proviene de un trigo brotado, esa suspensión va a estar muy espesa, entonces el tiempo que le va a demorar a este vástago atravesar esta columna de harina gelificada con el almidón gelificado va a ser alto, entonces el número de caída va a ser mayor. En cambio, si esa harina proviene de un trigo brotado, lo que va a suceder es que esto va a estar mucho más líquido como consecuencia del daño que ha experimentado el almidón por parte de las enzimas. Entonces, cuando soltemos este vástago, este vástago va a bajar rápidamente porque no va a tener ninguna resistencia a que este vástago lo atraviese. Y en ese caso, entonces, el número de caída va a ser bajo. Así es como se interpreta entonces esta prueba. Aquí tienen entonces un detalle de los que les mencionaba, de cómo se realiza la prueba, con 7 gramos de harina, a las que se le agrega 25 mililitros de agua, se agita, y aquí está el vástago del que les hablaba, que tiene, en el extremo tiene como una especie de círculo, y entonces cuando se mete en el baño termoestabilizado, y aquí está el vástago fijo, pero llega un momento en que el vástago, aquí se le levanta el soporte, y el vástago va a empezar a bajar. Este es el momento que vamos a medir para saber cuánto tiempo demoró ese vástago en llegar hasta el fondo del tubo, ¿sí? Y ese valor es el que se registra, aquí tienen un valor supuesto de 250 segundos, que es un valor considerado, vamos a decir, medio. Esta es una curva que me pareció muy interesante incluirla, pese a que es muy feita, y porque les muestra la relación, que es curvilínea en realidad, no es una relación lineal, entre el porcentaje de grano brotado, en este caso lo hicieron hasta 3,5%, y el falling number. Y lo que se ve es que hay, bueno, conforme crecen los niveles de brotado en la muestra de granos, se observa una disminución gradual del número de caída o del falling number. ¿Por qué esta evaluación que la hizo la gente de la chacra experimental de Barrow llega hasta 3,5% o 3%? Es porque 3% es el valor aceptado de granos dañados en la norma comercial de trigo. Y si entonces todos los granos dañados fueran brotados, este es el valor de falling number que uno esperaría. En líneas generales, entonces, valores de falling number por debajo de los 200 segundos suelen ser considerados valores peligrosos e indicativos de que en esos trigos se ha disparado el proceso de germinación. Bueno, les dejo entonces este link donde van a poder ver la prueba de determinación de la actividad alfamilásica, y también les he dejado entre los apuntes un apunte, vaya la redundancia, para que puedan leer el fundamento del método.